Panelistas, representantes de la PUCE, la ESPOL y la OEA, impulsores de este encuentro, señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, señores miembros de la directiva, el gremio empresarial que más ha luchado por defender principios democráticos en este periodo dictatorial, asistentes, televidentes, oyentes, representantes de los medios de comunicación no sometidos, ecuatorianas y ecuatorianos. Mientras hayan organizaciones que fomenten la unidad en la diversidad y lo nacional sobre lo partidista, la duración de la tiranía será corta y la instauración de una verdadera democracia pronta. Se requiere exactamente eso, que incluso enemigos depongamos o pospongamos nuestros antagonismos legítimos cuando una amenaza superior externa avanza para aprovecharse de esas diferencias normales en la política hasta convertirlas en delito de conspiración contra un sistema inexistente, la democracia. Antes la amenaza venía del sur, ahora viene del norte, de Venezuela, y no de ese país y mucho peor de su pueblo, sino de un tiranuelo agonizante que encontró aquí a un aprovechado imitador. En ese contexto cobró enorme trascendencia y representó sin duda un acto subversivo, sí, Blasco, subversivo, pues pensar diferente y armonizar diferencias es subversivo para el totalitarismo. Que en noviembre del 2010 el diálogo Ecuador posible planteara una serie de iniciativas que promueven la construcción de consensos para la solución de problemas. En la invitación nos han pedido justamente pronunciarnos sobre 9 de esos temas, e incluyeron uno muy vigente, la coyuntura política actual. Empezaré por porque me parece el más urgente y el más importante. Democracia. Es un paso hacia la unidad democrática lo que hoy se ha dado. Lo admitan o no, lo entiendan o no, lo quieran o no, lo comprendan o no, como en parte lo ha reconocido el anfitrión. Si eso no desemboca en un candidato único, se irá por el voto único, porque esta vez, si no votamos desde la primera vuelta por la mejor opción, no hay segunda vuelta. ¿Y cuál es la mejor opción? La que más posibilidades tiene de ganar en simulaciones reales, de derrotar al fascismo. Pero eso no basta. Es necesario que tenga un proyecto, es necesario que levante una propuesta, es necesario que presente un equipo, es necesario que haga una campaña, es necesario que proclame ideas capaces de mantener lo poco bueno impuesto por este sistema para justificar lo mucho malo que ha logrado instaurar. La pérdida de seguridad, la pérdida de empleo, la pérdida de libertad, la pérdida de transparencia, la pérdida de independencia, la pérdida de inversión, la pérdida de soberanía, la pérdida de ineficiencia y con seguridad también la pérdida de la vergüenza, pero por parte de ellos, no de quienes los combatimos y lo seguiremos haciendo. No es la mejor opción, por lo tanto, quien más popular resulta. Tampoco es la mejor opción quien mayores méritos presenta. En esta coyuntura particular, la mejor opción es quien, junto al potencial de ganar, suma la capacidad de construir y proponer algo mejor. Eso no es imposible cuando la norma hasta ahora ha sido lo peor y la excepción ha sido lo mejor. Exagero para nada. Exagera la publicidad. La realidad diaria enseña, despierta, ilustra. Y nos dice que este es un momento único y último. Es una hora pivotal en la historia del Ecuador. Nunca antes en este país se usaron los mecanismos democráticos, como fue por ejemplo en el caso de la consulta, para instalar una dictadura. Nunca antes. Nunca antes el fascismo se radicó con otro membrete, pero con la misma característica. Pensamiento único, partido hegemónico,
persecución a la prensa, penalización de la oposición, utilización de los pobres, liberación de los delincuentes y sobre todo el control del poder total en un solo ente, en una sola cabeza, en un solo cerebro desviado. Las dictaduras de hoy, señores, no son como las del 70. No sacan a los militares a matar, sacan a los delincuentes a intimidar, no cierran medios, los enjuician, no callan periodistas, ¿verdad, Juan Carlos Calderón? Los desacreditan. Entendemos por fin que estamos frente a una dictadura. Hace 3 años decían que exageraba, ¿verdad? Hace 3 años decían que era una cuestión de vanidad, ya comprendieron que es un tema de dignidad. Hace 3 años hablaban del ego. ¿Y qué pasa? Todos son ególatras ahora, que luchan, que responden, que resisten, que contestan. Es un tema de dignidad en el cual la mayoría del Ecuador se ha querido embarcar. Y como este es un proceso inédito, requiere también una respuesta inédita. Y esa respuesta es la unidad. Hasta ahora solo se la invocó. Está claro el por qué. La deuda está en el para qué. Después vendrá el cómo. Y recién allí el con quién. Ese camino es inescapable. La forma en que se concreta es lo que está por verse. Nos lo impone la sociedad, nos lo pide la mayoría, nos lo exige el futuro de nuestros hijos, nos lo enseña la historia, nos lo explica las matemáticas. El tirano tiene hoy día 30% de intención de voto. Tenía 38% hace un par de meses atrás. Hoy día 70% del Ecuador no votaría por él. Pero si se divide para 3, y si fueran partes iguales, 23 sigue siendo siempre menos que 30. Y no hay que esperar que caiga más, sino que se pueda recuperar. ¿Qué lógica puede contra eso? Y peor si dividen 70 para 5. Es una cuestión de matemáticas, es una cuestión de evitar el ridículo, es una cuestión de entender y honrar la historia. Porque sería bueno preguntar, ¿coincidimos todos los de aquí presentes en buscar una democracia que genere mayores y mejores oportunidades de superación para quienes más lo necesitan? ¿Sí? En otros términos, ¿lo mismo? ¿Coincidimos todos los aquí presentes en que esta meta y los conflictos que plantea se resuelven solo con vías y por vías democráticas? ¿Sí? Eso ya es bastante, no diría que es suficiente. Entonces ya hemos dado un primer paso para vencer el retroceso que ha significado en campos vitales esta mal llamada revolución. La opresión no se compensa con carreteras, sino con legalidad. La pobreza no se supera con bonos, sino con empleo. La producción no se multiplica con impuestos, sino con confianza. El derroche no se esconde con propaganda, se resuelve con eficiencia. La ineficiencia no se resuelve con despidos, sino con capacitación. La corrupción no se erradica apresando comisarios, sino aprendiendo peces gordos. La inversión no se atrae con discriminación, sino con reglas justas y estables. La inseguridad no se recupera con improvisaciones, sino con planificación. La justicia no se limpia con Baltasar Garzón. La soberanía no radica en Hugo Chávez, sino en el pueblo ecuatoriano. Pero la unidad empieza también por reconocer los propios errores u omisiones. Yo he venido aquí a decirles en su cara lo que ya he dicho muchas veces, que me equivoqué. Y me he quedado aquí para enmendar mi error. Y de nada me sirvió haber descubierto al traidor 4 días antes de que comience su ejercicio. Podía estar en 2 canales de los Estados Unidos y en 2 canales de Colombia. Perdí mi canal, pero no perdí mi voz. Yo tengo una deuda con los ecuatorianos que tengo que pagar, y por eso estoy aquí para luchar. Me quedé pudiendo haberme ido, porque la culpa solo se saca y se exculpa cuando se llega hasta el extremo de enmendar el error cometido. Y no me consuela que nos equivocamos muchos. Y tampoco me consuela que nos engañaron a 3,5 millones de ecuatorianos. Por eso esta vez voy a tener mucho más reparos en ver a quién adhiero y en ver a quién apoyo.
No basta ser un ciudadano de primera. Hay que tener una propuesta de primera, hay que hacer una campaña de primera, hay que armar un equipo de primera. Y hay que enfrentar al tirano, no solamente a sus ideas. Es muy cómodo quedarse en el campo de la disquisición intelectual. ¿Quién ejecuta las ideas? ¿Los fantasmas? Los hombres. ¿Quién impone los sistemas que las ideas rigen? Los fantasmas, los hombres. Y ese hombre tiene un nombre. Otra cosa es el plano y los términos en que se lo enfrente. No me interesa su tragedia personal y su insulto procaz, pero sí su modelo fracasado que nos va llevando hacia el abismo. Y en esa línea he venido esta noche para aportar. Entrando en uno de los temas importantes, a mí particularmente me preocupa y me afecta el de la inseguridad. Porque si no estamos vivos, no tenemos acceso a ningún otro derecho, ni existe todo lo demás. Quiero dejar en claro que no va a mejorar la seguridad mientras haya un jefe de Estado que le declare la guerra a la prensa y no a la delincuencia. Que nunca convalecerá la seguridad. De timonel sigue quien al asumir el segundo periodo del 10 de agosto del 2009 prometió no descansar hasta destruir, así literalmente, hasta destruir a quien consideraba el principal enemigo de la revolución, la prensa. Mientras prevalezcan las ideas, las políticas, las tesis, las prácticas, las leyes que ponen al poder a privilegiar más a los delincuentes que a los inocentes, la seguridad ciudadana será mínima. Y cabe aclarar que entiendo como seguridad ciudadana el grado de certeza que tiene un ser humano de permanecer o salir de su morada con la posibilidad de volver sin afectación de otro ser humano a su integridad. El diálogo Ecuador Posible resumió bien la problemática y mucho mejor las soluciones. Identificó, yo diría que enumeró en realidad las condiciones adicionales que agravan el problema de inseguridad en el Ecuador. Pero eludió decir que ese drama lo agravó y lo creció. Sí, claro, no lo creó ni lo comenzó. Lo agravó y lo creció. El gobierno que sacó criminales de las cárceles. El gobierno que abrió las fronteras para todos. El gobierno que despenalizó el robo menor a $600. El gobierno que se compadeció de las mulas que sirven para distraer de los grandes proveedores, pero sí persiguió con saña a 2 periodistas investigativos y se instaló 13 horas en una audiencia para conseguir de jueces nombrados con trampa $40 millones de indemnización y 3 millones de cárcel contra ciudadanos decentes e inocentes. Esa es la causa más grave de la inseguridad en el Ecuador, la prevalencia de ideas prodelincuenciales y la criminalización de la protesta social. Y esas ideas funcionan, repito, porque se encantan en personas y tienen como rector principal a una persona. Ni siquiera le pertenecen a un modelo. Provienen de un cerebro atormentado y equivocado que se cree el modelo. Él es el modelo. En él se resumen y depuran las ideas impuestas por mecanismos legítimos como el de la consulta, pero plagadas de contenidos ilegales y violatorios de los tratados internacionales. Entonces, insisto, no basta luchar solo contra las ideas, sino también contra quien las personifica. ¿Ya? No basta luchar solamente contra las ideas, sino también contra quien las personifica. Cuidado con sacar el cuerpo en esta nueva ley electoral. Cada cual tiene derecho a hacerlo desde su propia perspectiva y concepción, pero no a eludirlo. Cuando se acabó con el fascismo, se atacó a Hitler también. No se dijo vamos contra el nazismo, sino vamos contra el Führer también. Teniendo en cuenta esa coyuntura particular política actual, implementar las salidas que Diálogo Ecuador Posible encuentra en todos los demás temas, lo veo no solamente viable, sino necesario. Y recordando que aquí no hay ningún imbatible. No es imbatible quien tiene que contratar a un periodista para que le venga a preguntar lo que aquí no puede responder. No es imbatible quien acanalla a una mujer rodeado de militares y luego no la puede encarar. No es imbatible quien jamás ha dado cara a cara en un debate individual. ¿Ya? No es imbatible quien se parapeta en fuerzas especiales para insultar.
Pues imbatible quien pierde de repente la memoria y se vuelve amnésico frente a alguien que dijo que era corrupto y se acordó recién después. Ya, no es imbatible quien dijo que sacaba 80% el sí y terminó en 47% de la mitad. No es imbatible el que apostó a 75% de votación el 2009 y tuvo 46%, robándole 8% a su contendor y 8% más sacado de un chimbador que otra vez se lanza a las elecciones para que le perdonen sus evasiones. Estamos frente a un ser imbatible. Estamos frente a un ser que hay que derrotar, no derrocar, que no se asuste con ideas que esta noche se empiezan a forjar. Muchas gracias.